En el living vamos a hablar ahora de adultos mayores. Para eso estamos recibiendo a la doctora Graciela Acosta de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Muchísimas gracias, Graciela, por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por invitar a la Sociedad de Geriatría. Por favor, siempre es un placer realmente brindando información muy valedera y sobre todo eso, ¿no? La importancia de que las personas, tanto los adultos mayores, pero también los adultos en general, las familias, tengan los recursos suficientes como para saber manejarse, ¿no? Sobre todo en este tema en particular que vamos a tocar hoy, que son las caídas en los adultos mayores. Estábamos hablando previamente a salir al aire de lo que son los números, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que por suerte aquí tenemos, y hablábamos de que si bien el porcentaje de fallecidos es bajo, existe y es un tema a tratar y es una preocupación. Sin duda. Las caídas o los accidentes son la quinta causa de fallecimiento de los adultos mayores. Uno tiene que tener en cuenta primero que el Uruguay es un país envejecido. Y que si vemos un país envejecido, de los 65 años, se ve que 1 de cada 3 pacientes de 65 años tiene una caída. Y si vamos a los 80 años, 1 de cada 2 personas hacen una caída. Si bien el 60% de las veces de esas caídas son banales, hematomas, golpes, algún dolor que por un tiempo los puede tener con una declinación, el 10% tienen consecuencias graves, que pueden ser fracturas, hematomas subdurales, fracturas de cadera, lo cual hace que decline. Claro, y eso es la gravedad. Sí, y hoy hablábamos de lo que es el quiebre, obviamente no solo físico, en caso que pueda haber una fractura, pero también el quiebre a nivel emocional, sentimental, ¿no? El hecho de pasar de ser una persona que pueda depender de sí misma a pasar a ser una persona dependiente, es increíble el cambio que hay a nivel mental y emocional. Tal cual. Las caídas uno las tiene que enfocar primero con fines preventivos. Uno tiene que pensar, ¿por ser adulto mayor uno se tiene que caer? No. Exacto. La caída nunca es parte del envejecimiento, siempre es una patología, es un problema. Puede manifestarse una caída como consecuencia de o que tiene una neumonía o una infección urinaria, buscarle una causa, o puede ser accidental, que sea un accidente único y que se haya caído, o que sean caídas repetidas. Pero siempre que un individuo se cae, tiene consecuencias. El miedo a caer, el 40-50% de los que se caen quedan con miedo a caer y eso lleva a que tengan una marcha más cauta, que declinen, que no se animen a quedarse solos. Eso implica una declinación. Tiene nombre eso, ¿no? ¿Es el síndrome poscaída? El síndrome poscaída, exactamente. En el síndrome poscaída, que no muchas veces se le presta atención, es muy, muy importante. Claro. Porque hace que la persona que antes podía vivir sola ya no se anime. Claro. O que antes salía a la calle ya no se anime. Y entonces empiezan a limitar sus movimientos y eso hace que lleve a una declinación también. Y hablando de prevención, más o menos, ¿cuál es la edad en la cual la familia o la persona por sí misma debe preocuparse o por lo menos a prestar atención a posibles caídas? Yo te diría que la persona por sí misma en principio, y que debería ser desde siempre, pero ya desde los 50 años. ¿Por qué? Porque las caídas, se ha visto que en el adulto mayor lo que hay es lo que se llama una sarcopenia, una disminución de la fuerza muscular y de la capacidad muscular. Claro. Hay una alteración cardiovascular, hay una alteración de la parte articular. Y eso se mejora y puede mejorarse a través del ejercicio físico. Claro. Pero no cualquier ejercicio físico. Tiene que ser un ejercicio físico que sea reiterado varias veces en la semana, que aumente el tono muscular, la fuerza muscular. Entonces, no es a los 65 o 70 en que si el individuo se cae. Tiene que ser mucho antes para prevenir. Claro. Y arranca mucho antes también, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 15 años antes a estas edades de las que estamos hablando. Exacto. De 65. Exacto. Son 15 años antes en donde uno ya tiene que ir previendo este tipo de cosas porque el hecho de hacer ejercicio físico no solo da beneficios para la salud cardiovascular, por ejemplo, o a la salud en general, sino también para prevenir este tipo de eventos, ¿no? Que son bien significativos. Si bien en Uruguay se establece que el adulto mayor es a partir de los 65 años, no es que a los 65 años mi vida cambió. Claro. Yo tengo que cambiarla desde mucho antes en pro de que esté mejor. Claro. Y entonces sí tiene que empezar mucho antes. Y cuando hablamos de prevención, a nivel
de consultas, ¿se le consulta habitualmente sobre esto o es algo que está totalmente ajeno a las personas? Siempre. La Siempre. caída se consulta, primero está No, siempre pero a en la... nivel de prevención, de una persona que todavía no se cayó, sobre los cuidados que tiene que tener. También, siempre. Primero dentro de las preguntas que uno hace es las caídas. Pero la caída no es solo la caída, hay un trastorno del equilibrio previo que también en la consulta tú vas viendo. Cuando lo haces caminar, cuando haces que se para de la silla, determinadas cuestiones que se buscan. Y ahí ya se debería de empezarse. Se hace fisioterapia, tienes que buscarle las causas, aunque no se haya caído, porque tienes que prevenir. Pero la prevención, cuando uno ve a un paciente que se cae, es ¿dónde se cayó? ¿Se cayó en la comunidad, en la calle? ¿Se cayó en su casa? Claro. Muchos se caen en domicilio. Entonces, ¿por qué se caen? Entonces también hay toda una serie de barreras arquitectónicas, algunas no son modificables. Si Claro. tenés un escalón en tu casa, tenés un escalón en tu casa. Claro. Pero otras sí, y eso es lo que tienes que ver. En los baños, la parte de las agarraderas, las alfombritas sueltas, pedir que no las pongan, los zapatos que sean adecuados, muchas cosas que son facilísimas de corregir en prevención de las caídas. Eso a tener en cuenta a nivel general, ¿no? Es decir, tanto Eso para las todos. personas, los adultos mayores, pero también aquellas familias, ¿no? Que saben cómo viven sus familiares adultos mayores, tenerlo en cuenta, ¿no? Está bien la organización, sin lugar a dudas, pero también la decoración, que a veces alguna alfombra puede estar en algún domicilio, pero es cierto que hay que tomar ciertos recaudos teniendo en cuenta eso, ¿no? Tal Prevenir cual. los accidentes. No es que no se pueda tener alfombras, se pueden, pero con el tiempo las alfombras se van dando vuelta. Claro. Y entonces, como el paso sí cambia en general en el adulto mayor, es un paso más corto, más arrastrado al piso, no levantan bien los pies, Claro. entonces hace que pequeños enganches, y como siempre tienen un trastorno del equilibrio fisiológico de los músculos agonistas y antagonistas, Sí. es más frecuente que se caiga un adulto mayor frente a esas pequeñas cosas a que se caiga alguien joven. Es tal cual, y en ese sentido también se conecta con el tema del ejercicio físico. El hecho de hacer el ejercicio físico hace que muscularmente estemos mejor, quizás hasta se pueda reaccionar más rápido o se pueda sostener muscularmente ese tropezón. Cuando hablamos de ejercicio físico, lo que se busca sí es aumentar la fuerza y el tono muscular, pero también aumentar el equilibrio y mejorar el equilibrio. Hay ejercicios que son, por ejemplo, el tai chi, que tiene mucho de equilibrio, y la parte de fisioterapia, cuando uno deriva, también el fisioterapeuta enseña ejercicios de equilibrio y con eso se mejora muchísimo, muchísimo. Teniendo en cuenta que Uruguay y su población es bastante avanzada en cuanto a la edad, ¿es un problema que se puede llegar a acentuar en el futuro? Sí, sin duda, se puede acentuar. Primero porque las caídas siguen existiendo y después porque el Uruguay está envejecido y va a envejecer aún más, es lo previsible. Claro. Entonces, va a ser un problema de aquí en más. Y creo que lo que hay que hacer sobre todo es empezar desde jóvenes a la prevención y después en cada consulta siempre buscar causas. Y al mismo tiempo concientizar a nivel familiar, sobre todo, ¿no? Que quizás son quienes pueden ayudar en esa reorganización, por ejemplo, a nivel del domicilio. Quizás Sin un duda. adulto mayor no puede correr un sillón, no puede correr no me sale O sacar una alfombra, sí, tal pero cual, quizás tal la cual. familia y el hecho de que sea consciente de las consecuencias que puede recibir, pero también las formas de prevenir, es importante en ese sentido. Es tal cual, es así. Primero, el adulto mayor tiene que tener compañía siempre, en lo Claro. posible, sin invadir, porque el ser adulto mayor no quita que no sea autoválido e independiente. Entonces, sin invadir, buscar alguna solución que el adulto mayor permita. Claro. Porque yo podría decirle a mi madre, mamá, vamos a correr esto, y dices, no, me Claro. gusta ahí. Claro. Entonces, hay toda una parte de concientización que es a veces trabajo de hormiga, por decirlo de alguna manera. Sí, tal cual. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente, no sé si tenés algún tip más en cuanto a la prevención, hablamos de domicilio, Creo alguna que recomendación más para evitar caídas. Una cuestión o que sí accidentes? es también muy Sí. importante es en cuanto a la vestimenta, los zapatos. Bien. Que no se anden chancleteando, que los zapatos agarren también el talón, que en lo posible sean suelas de goma y no se use tantos tacos, porque eso también favorece a veces las caídas. Yo tengo una tía bisabuela que no hay forma, no hay con qué darle de sacarse las sandalias y los tacos, Claro, porque bravo. ella es muy coqueta, estamos hablando de mi abuela Duña, ya la conocen los televidentes,
pero a veces es difícil que realmente sea consciente de que tiene que usar zapatos chatos para evitar justamente eso, ¿no? El desbalance de las calles es tal muy cual, traicionero tal y a cual. veces puede llegar a suceder este tipo de cosas. Y lo otro es el uso de auxiliares de la marcha, que muchos pacientes se beneficiarían de uso de un bastón o de un andador y se niegan a usarlo, a veces por coquetería, a veces porque dicen que no lo precisan, pero realmente un tercer apoyo evitaría a veces muchas caídas. Previo a tener un accidente, ¿no? Porque muchas veces Previo. recurren al bastón una vez que ya se cayeron. Previo a tener un accidente. Eso de cuando vayan al médico, el médico también, el paciente tendría que decirle, mira, he tenido una caída, y valorar si lo precisa o no lo precisa. Y el paciente aceptarlo. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos hablando con Graciela Costa de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría. Vamos a irnos ahora al departamento de Maldonado, precisamente a Punta del Este. Allí está Daniela Mesón, que nos trajo el siguiente informe. Nos encontramos en un lugar maravilloso, en el Museo Rally. Es un museo de arte contemporáneo ubicado en la zona de Beverly Hills, aquí en el departamento de Maldonado, 6.000 metros cuadrados de construcción. Y para que nos cuenten todas las obras, esculturas que hay aquí en este lugar, le damos las buenas tardes a su directora, Serrana Prunell. ¿Cómo está, Serrana? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por visitarnos. Bueno, contame un poquito, en estos 6.000 metros cuadrados de construcción, ¿qué es lo que podemos apreciar? Es mucha cosa la que podemos apreciar. Tenemos, primero, es un museo de arte, lo que tenemos son pinturas y esculturas y sobre todo tenemos obras figurativas y surrealistas. Tenemos una colección muy importante de arte latinoamericano, que es la colección más importante que se exhibe en el museo, pero también tenemos muestras de artistas europeos y acá estamos en este patio de esculturas donde conviven obras europeas y obras latinoamericanas. Y por europeas te digo, por ejemplo, la colección de Salvador Dalí que tenemos acá, es la colección más importante que hay en Uruguay de esculturas de Dalí. Nosotros tenemos salas permanentes donde tenemos obras latinoamericanas de los años 70 en adelante, más o menos. Tenemos una exposición que ocupa todo un nivel inferior, que es de obra uruguaya, sobre todo de artistas que han trabajado en Punta del Este, pero también otros que son muy conocidos, que están a nivel nacional. Y después tenemos salas dedicadas exclusivamente a determinada corriente pictórica o a determinado artista. Entre esas salas, que te cuente, tenemos una muestra de arte que es el único que se puede ver acá, que es arte barroco, flamenco, o sea, es arte europeo desde el siglo XVII, XVI y XVII, y después tenemos otras salas dedicadas a un artista argentino, Juan del Prete, que es un gran maestro de la pintura argentina, y este año se han inaugurado dos muestras nuevas, una de Cristina Rubalcaba, es una mujer, es una mexicana, es una activista política y es una gran pintora y se pueden ver sus obras ahí. Y por último, la joyita, digamos, la cereza de la torta, que este año ha sido la gran vedette, es la muestra de arte cinético, arte digital y arte óptico, que se puede ver uno en las salas, que se llama Movimiento y Ritmo, y eso realmente se lo recomiendo porque es sumamente interesante. Es un arte un poco difícil a veces para la gente, por eso dentro de nuestros miércoles culturales, que todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos eventos, el último miércoles de febrero lo hemos dejado para tener una charla de esta muestra en particular a cargo de nuestra restauradora y conservadora Gabriela Sicardi. Serrana, además de todas las obras que se pueden apreciar acá, el museo funciona como arte, como digamos un lugar de encuentro donde se realizan charlas, donde hay conferencias. Sí, nosotros todos los veranos y también, bueno, en invierno, pero claro, un poco menos, tenemos los miércoles culturales, que todo enero ha sido grupos de 500 personas, de repente ha venido muchísima gente, presentaciones de libros como la que tuvimos el viernes pasado de Juan Antonio Varese, hablando de las primeras pinturas de uruguayas antes de Blanes, y también tenemos talleres de niños con distintas temáticas relacionadas a lo que estamos haciendo en el museo. Durante el mes de enero tuvimos talleres de arte óptico, para chicos entre 6 y 12 años, para que ellos también pudieran ensayar y ver lo que es las ilusiones ópticas. Bien, el museo, contame, ¿funciona desde cuándo?
Nosotros estamos cumpliendo nuestros 35 años este año, o sea, inauguramos el museo en Uruguay en 1988, y te digo en Uruguay porque los museos rallies estamos en distintos países del mundo. Estamos acá, pero también estamos en Santiago de Chile, también estamos en Marbella, en España, y en Israel, en la ciudad de Cesarea. Bien, el museo es visitado por extranjeros, uruguayos. ¿Quiénes son los que más vienen a visitar este lugar? Tú sabes que eso depende un poco de la época del año. Por supuesto, el turista es el que más nos visita, es el que tiene más tiempo. La gente de Punta del Este, de Maldonado, de repente no viene tanto en los meses de enero, febrero, viene un poco fuera de temporada. Durante todo el año tenemos los colegios y tenemos los grupos de viaje que son uruguayos, que están reconociendo el país. Y bueno, y no podemos olvidar tampoco de los cruceristas, ¿no? Hoy, por ejemplo, no sé, pero tuvimos 10, 14 ómnibus con cruceristas de todos los países conociendo lo que es el arte en Punta del Este. ¿Y qué te comentan los turistas cuando llegan a este lugar? Quedan maravillados, no es la cosa típica que uno espera en Uruguay o en un balneario, pero lo ves en las redes, lo ves en todos los comentarios que hacen, que quedan encantados. Y bueno, y ahora viste que se acostumbra a pedir que suban un like o que hagan un Instagram, así que recibimos mucho feedback de todos ellos. Bien, ¿la entrada es gratuita al museo? La entrada al museo y a todas las actividades del museo es totalmente gratuita, y en verano estamos abiertos de martes a domingos de 17 a 21 horas. Bien, muchas gracias. De nada, gracias por venir. Gracias. Bueno, compañeros, queda hecha la invitación entonces. El Museo Rally aquí en la zona de Beverly Hills realmente es un lugar maravilloso que merece ser visitado. Perfecto, bueno, y vamos a hablar ahora de teatro, por eso recibimos a Gustavo Zidane, director de la Sala Verdi, porque se viene un festival impresionante, del 1 al 26 de febrero, festival temporada alta en Sala Verdi, que se extiende a otros espacios también. Gracias por acompañarnos, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, este festival que tiene elencos de diferentes países y que tiene un nivel muy importante, ¿verdad? Sí, vamos a tener propuestas que vienen de Argentina, de Colombia, de España, de Portugal, de Francia, y propuestas nacionales, por supuesto, también. Es la 9ª edición, es la extensión de un festival muy importante que sucede en Cataluña, más precisamente en la ciudad de Girona. Y bueno, desde hace una década decidieron cruzar el Atlántico y hacer una extensión en el continente latinoamericano. Arrancaron por Buenos Aires, por Timbre 4 más precisamente. Ellos nos invitan a nosotros a sumarnos, y un par de años después se suma la Alianza Francesa de Lima, y está proyectado que el año que viene se sume Medellín, por ejemplo. Qué bueno. Sí, sí. Es un festival de 2 continentes. Bien. ¿Y tienen algún punto en común las obras que se presentan? ¿Cómo se hace la selección para los participantes? Bueno, no hay una temática común, pero sí yo diría que hay un alto nivel que es lo que transversaliza las propuestas. Bien. Son propuestas de calidad. Son propuestas de calidad, son propuestas que en la mayoría de los casos van a aportar nuevas miradas sobre el teatro, nuevas miradas sobre las artes escénicas, sobre nuevos lenguajes. El Festival Temporal de Girona tiene un énfasis muy fuerte en lo que es la escena contemporánea y el lenguaje contemporáneo, y nosotros tratamos de dialogar con esa forma, ¿no? Claro. ¿Y cómo se adapta la sala y los diferentes espacios justamente a esa nueva forma, en donde hoy por hoy no es tan raro ver el audiovisual presente en obras teatrales, donde la escenografía puede también tener una propuesta distinta a lo que habitualmente conocemos? Bueno, y esos son los desafíos, los lindos desafíos que tiene transitar este trabajo, transitar este arte que es el teatro. En algunos casos incluso el propio teatro tiene modificaciones, incluso tiene modificaciones la forma o el lugar donde se da la relación artista-espectador. Tenemos un par de propuestas que van a ir arriba del escenario de la Sala Verdi con el público arriba del escenario. Claro. Y tenemos incluso una que es la propuesta uruguaya, la propuesta nacional, que va a estar abajo del escenario. Algunas de estas propuestas en la línea de lo que se llama ahora teatro inmersivo, que es justamente al espectador metido en ese hábitat del actor, de la actriz, sintiendo el pulso, la respiración, teniendo una cercanía muy particular que a veces la distancia entre platea y escenario no te lo da. Exacto. Va a estar Marianela Morena, ¿no? Marianela Morena justamente con la propuesta Yo Soy Fedra,
nosotros el año pasado hicimos esta coproducción. Lo que pasa es que el espectáculo lo ubicamos en lo que es la Casa Caprario. Al lado de Sala Verdi está esa propiedad que se llama la Casa de los Caprarios, que es donde se fundó el Club Nacional de Fútbol. Y la Intendencia tiene ese espacio en comodato por unos años. Y cada tanto nos damos el gustito de hacer alguna propuesta ahí, que siempre tiene particularidades a nivel de puesta, bueno, muy diferentes a lo que podemos hacer arriba de un escenario convencional. Y bueno, ahora la propuesta la vamos a llevar abajo del escenario de la sala en un horario muy particular, porque vamos a estar los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. Si bien no estamos inaugurando esos horarios o esos días. No es el común. No es el común. Ya hubo en la ciudad alguna propuesta, pero bueno, no es habitual que uno vaya al teatro un domingo a las 12 del mediodía. Exacto. Sabemos que va a ser una linda experiencia, estamos seguros que el público va a disfrutar de ese cambio, ¿no? ¿Cómo es el público del festival? Es un público que a priori tiene que ser curioso, que tiene que estar abierto a recibir nuevas propuestas. Yo siempre hago un paralelismo a veces con el tema de lo gastronómico. Vos podés estar todo el tiempo comiendo asado y carne, y un día te dicen, che, mirá que los mariscos y el pescado están buenos, ¿no querés probar? No, pero yo, bueno, y probás y dices, mirá qué bueno que era. Claro. Y esto es un poquito así, ampliar el paladar del espectador con propuestas que de repente no son las habituales, en las que frecuenta todo el año en la cartelera montevideana, pero ahora se le abre una posibilidad, de estar ahí viendo cosas nuevas. ¿Y cómo es el tema del acceso? ¿Hay posibilidad de comprar algún tipo de cuponera para poder acceder a diferentes espectáculos? Mirá, ¿Cómo se manejan? Nosotros optamos por no hacer abono, porque en realidad los precios de las localidades son muy accesibles. Esa es una política cultural de la sala, una política cultural de la Intendencia de Montevideo, no transferir el costo real del espectáculo al espectador, sino que tratar justamente de abrir las posibilidades para que todos y todas puedan llegar a ver lo que estamos proponiendo. Entonces hay entradas desde 100 pesos, si tenés hasta 21 años, en algunas propuestas pagás 100 pesos y en otras 200. Si sos jubilado o jubilada, pagás el 50% del precio real, del precio total de la entrada. Hay convenios con Fugbank, con el Socio Espectacular, con el diario El País, con la Diaria. Bueno, es muy amplia, son muy amplias las posibilidades para que el precio no sea una excusa para dejar de ir a ver estas propuestas. Bien, después de terminada esta etapa, a fines de febrero, obviamente que uno piensa, comienza un nuevo año también en la sala. ¿Qué expectativas tenemos para este 2023? Imagino que ya hay cosas que ya están firmadas. Sí, nosotros tenemos el año armado. Pero mirá que ya nosotros empezamos la temporada el 4 de enero. O sea que ya estamos en rodaje hace rato y con un rodaje intenso. Es más, mañana vamos a hacerle un reconocimiento a la primera espectadora del Festival Montevideo de las Artes, que en realidad es la primera espectadora de la temporada de la sala, que a su vez es la primera espectadora de toda la temporada del Teatro Nacional, porque somos el teatro que arranca el primero en el año de la temporada. Es más, sospechamos que debemos ser de los teatros en Latinoamérica que arranca más temprano, su temporada más porque viste temprano. Que por lo general en enero está todo cerrado. Nosotros desde hace unos años somos intensos en el verano. Decimos somos un teatro de 12 meses, un teatro de todo el año, porque tenemos propuestas todo el año, porque no asociamos las estaciones a que puedas ir o no ir. Yo creo que siempre está la posibilidad de ir al teatro, de encontrarse con algo bueno, con un buen espectáculo. ¿Y algo para destacar en este 2023, más allá obviamente de estos festivales de los que estamos hablando? Tenemos algunos hitos, nos vamos a enfrentar a la 10ª edición del Festival Internacional La Escena Vocal. Vamos a tener estrenos de artistas nacionales como Santiago Sanguinetti, como Andrea Aroba. Vamos a tener una semana de Chile en Uruguay. Vamos a tener una compañía de danza danesa y, por supuesto, el atractivo fuerte de la Comedia Nacional, que ahora, nomás en marzo, vuelve con Constante, un espectáculo que tuvo un gran suceso en la sala y en el exterior. Es importante destacar eso. Bien, buenísimo. ¿Cómo hace la gente para informarse sobre todas las propuestas que están en el marco de este festival, conocer
bueno, un poco de qué va cada una de las obras, el elenco, precios y demás. Bueno, entrar al sitio web de la sala, salaverdi.montevideo.gov.uy, o los sitios web de los diferentes espacios donde va a estar el festival, que es en la Sala Lazaroff, del Intercambiador Belloni, en el Centro Cultural Terminal Goes, en el MAM vamos a estar también, y en el Centro de Exposiciones Subte. En las páginas web y por supuesto en las redes sociales, estas nuevas formas de comunicación, ahí va a estar y está toda la información para que los espectadores que quieran arrimarse a nuestra propuesta tengan toda la información, que es mucha. Mañana se inaugura el festival, ¿con qué obra? Mañana con Rota. Rota es un espectáculo argentino que está ahora montándose en estos momentos en Salaverdi. Es un texto de Natalia Villamil dirigido por Mariano Stolkiner, que es un director de mucha trayectoria en Argentina. Aborda una temática lamentablemente muy contemporánea, que es la situación de una madre que se enfrenta al suicidio de un hijo que cometió un femicidio y todo lo que eso genera a nivel de condena social, bueno, los abismos trágicos en los que se puede someter una persona cuando se enfrenta a esas situaciones, pero son temáticas que hay que abordar y que el teatro aporta a abordarlos, ¿no? Que son temas que a veces son tabú y temas que son tan intensos que no nos animamos a frecuentar, y bueno, a través del arte podemos aportar algo para amasijar ese tema, un poco como decía Bertolt Brecht. Sí, claramente, hacer el aporte desde ese lugar para dar visibilidad y también para ponerlo arriba de la mesa, ¿no? En definitiva. Eso sucede mañana y el miércoles, pero ya inmediatamente tenemos propuestas, por ejemplo, que están en las antípodas temáticas de lo que estamos planteando, porque se viene en La Celestina una versión de una clown cordobesa sobre ese clásico, se llama La Celestina o la tragicomedia de Lita. O sea, el abanico de propuestas es muy amplio, a su vez como también las temáticas que se abordan en el festival son muy amplias. Para todos los gustos, entonces. Yo diría que sí, que es muy abarcativo, incluso en las franjas etarias, porque tenemos espectáculos familiares como el espectáculo Clownty de la compañía de títeres Jabrú, Más Solitud, que es también un titiritero que trabaja mucho con el teatro visual, que se llama Guilhem Albá, que acaba de ser nominado por ese espectáculo a los premios Max como mejor actor. Los premios Max son los premios más importantes de España y coincide que en 10 días lo vamos a tener acá en la Verdi y en la Lazaroff. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados entonces a ingresar a la web de Salaverdi y allí ver toda la programación, los detalles de este festival que arranca mañana primero y va hasta el 26 de febrero, todo el mes prácticamente. Febrero ahí para ver buen teatro. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias por el espacio, por favor.